Buen día, compañeros. Bueno, ¿no? Es 1 de diciembre y ya es Navidad. Feliz Navidad a todos. Ya, y bueno, creo que gracias al Señor ya llegamos hasta este añito y vivos, aunque pues algunos se enfermaron, pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pues no sé qué más decir, pero doy muchas gracias a Dios. Bueno, vamos a empezar con nuestro culto bueno, con ¿cómo se llama? Nuestra reunión en esta mañanita, ¿va? Y no sé, mándele ahí un texto a su amigo, ahí ocupen el chat, no sé, a su compañero, al que más quieren, al crush, no sé, a quién le mande un mensajito, pero mándele. Feliz Navidad, ¿vale? Ok, vamos a leer, vamos a dar lectura igual, ¿va? En la segunda carta de los Corintios, en capítulo 4, versículo 13 al 15. Lo voy a leer, ¿va? Creo que ahí, bueno, supongo que se nota ahí, bueno, se ve en la pantalla, entonces, para que me sigan con la vista, ¿va? Dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es beneficio todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y a más personas, habrá abundante acción y Dios recibirá más y más gloria. Bueno, este, bueno, ¿verdad? Pues vamos a orar por el, el predicador, por la predicación de esta mañana, ¿vale? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta bonita mañana, Señor, pues que tú permites, Señor, pues que amanezcamos, Señor, y que pues también podamos escuchar tu palabra, pero Padre, permite, Señor, que sea esto un tiempo, Señor, donde am, podamos conocer lo que nos hace falta en nuestra vida y Padre, que tú también guías a Obed, Señor, que tú, Señor, nos hables a través de él, que lo uses, Señor, con todo, Padre. Gracias, mi Dios, por todo y pues dejamos en tu mano en Cristo Jesús. Amén. Dejamos el tiempo a Obed. Voy a presentar mi pantalla para... Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio con el mensaje, con la predicación, la meditación del día de hoy. Para mí es un gozo y un privilegio poder compartir el día de hoy. Ya tenía mucho que no lo hacía. Entonces, estoy agradecido con esta oportunidad que Dios me ha dado. Y pues vamos a meditar en los pasajes que ya leímos, acabamos de leer al inicio de esta capilla, que hablan sobre, o que están basados en la segunda carta a los Corintios 4:13 al 15. Si tuviéramos que ponerle un título a esta meditación, a este mensaje, el título que yo le puse es Características de un cristiano de barro. Las características que debe tener un cristiano de barro. Y para introducir este mensaje, me gustaría empezar dando un poco de contexto de esta carta. Como ya sabemos, como nos han enseñado, esta segunda carta a los Corintios podría ser, o podría indicar que no es en sí la segunda en orden progresivo de las cartas de Pablo a Corinto. Pero bueno, eso no es lo que yo quiero hablarles en sí el día de hoy, no es el punto de mi predicación. Pero no cabe duda que esta carta que Pablo escribe a los Corintios es para él reafirmarles su amor, para reafirmarles su compromiso que tiene con ellos. A pesar de que
la iglesia de Corinto había rechazado sus enseñanzas, que habían rechazado y se habían rebelado contra la autoridad de Pablo para con ellos. No solo eso, también la iglesia había adoptado y había abrazado y estaba aprendiendo las falsas enseñanzas que estaban enseñando los falsos maestros que ya se habían introducido en la iglesia. Pero Pablo en esta carta les recuerda que el ser un verdadero líder cristiano no se trata de estatus o de conseguir con esto una autopromoción, sino se trata de ser esclavos de Cristo, de seguir a Cristo. Y esto hoy en día lo podemos ver o lo vemos en la iglesia del siglo XXI. Vemos que la iglesia del siglo XXI no es tan diferente como la iglesia de lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Pues pareciera que la iglesia de este siglo, al igual que la de Corinto, se está dejando influenciar y está siendo infiltrada por este tipo de predicadores, por este tipo de ideas, donde todos quieren ser un predicador relevante, donde todos quieren ser un predicador que deje frases dignas para un post de redes sociales en cada oración, en cada frase que menciona. Predicadores que abrazan o predican y hablan de las nuevas ideologías del mundo con una bandera de que Dios es amor, y es por ello que debemos abrazar estos pensamientos y debemos de ser consecuentes con esta forma de pensar, que predican prosperidad y que el éxito en la vida de las personas y en el ministerio es que Dios te cumpla tus sueños y te cumpla tus metas. E igual que la iglesia del Corinto, se nos está olvidando que no es el evangelio que nos dejó Cristo el que se está predicando muchas veces, ni eso es hacer la voluntad de Dios. Estamos viviendo en un mundo cada vez más dejándonos llevar por estas corrientes de éxito y prosperidad ministerial y llamando predicador o cristiano a cualquiera que mencione o diga en sus pitch la palabra Dios, o en sus canciones menciona nada más la palabra Dios, sin ver su vida o sin ver que su vida refleje a Cristo, y nos cegamos en seguirlos sin darnos cuenta que es nuestra propia vida la que pudiera estarse alejando y perdiéndose de Dios, como la iglesia de Corinto. Y es por eso que en estos 3 versículos yo encuentro 3 características de lo que es ser o como debe ser un cristiano de barro. Es decir, un cristiano que está siendo moldeado por Cristo, que está siendo moldeado por el alfarero, y que Pablo aquí no lo hace ver. Y la primera característica la encontramos en el versículo 13, que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y como está ahí, la primera característica de un cristiano de barro es que vive en fidelidad a Cristo. En este versículo 13 podemos ver ese deseo que Pablo tenía de dar fruto, de llevar fruto. Pero este mismo deseo no significaba que Pablo iba a diluir o fuera a diluir el mensaje del evangelio cuando predicara, con tal de ganar adeptos, con tal de llevar fruto, con tal de ganar almas para Cristo. No significa que era más grande su deseo de ganar almas que el deseo de ser fiel a Cristo y a su palabra. El apóstol Pablo siguió siendo fiel a sus convicciones y predicando lo que sabía que era la palabra de verdad.
Ahora, también es importante analizar con detenimiento las palabras de Pablo, puesto que aquí está afirmando algo sumamente relevante, sumamente importante. Y es que, debido a lo que dice, lo que está tratando de decir Pablo, lo que nos está diciendo, es que si tenemos la misma fe que hizo que el salmista estuviera fiel y estuviera bien con Dios en el Antiguo Testamento, es la fe que hace que una persona esté bien con Dios en el Nuevo Testamento, y también es la misma fe que hace que hoy en día nosotros podamos estar fieles en Dios. Es decir, es la fe lo que nos hace permanecer fieles a Cristo. Algunas versiones, como la NTV, en esta parte del versículo 13, que dice, conforme a lo que está escrito, algunos mencionan lo siguiente, como la NTV que decía, porque tenemos la misma fe que tenía el salmista. Y esta oración, o esto que viene después, está basado en el Salmo 116:10, el cual dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, perdón. El salmista, al igual que Pablo y que la iglesia de ese tiempo, podía decir lo mismo, que en medio de la aflicción, que en medio de la persecución, que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, ellos creían en Dios. Ellos tenían fe en Dios, y es por eso que podían seguir predicando del evangelio, que podían seguir predicando de Dios. Y no solamente esto, sino que podrían seguir mostrando a un Dios, aún sabiendo que la muerte les esperaba. O como Pablo, podían seguir predicando y mostrando a Dios, aún sabiendo que su predicación era rechazada por la iglesia o por algunos miembros de la iglesia de Corinto. Cabe mencionar también, como ya lo decía arriba, que Pablo también está diciendo aquí que él tenía el mismo espíritu o tenía la misma actitud de fe como la tenía el salmista. Y esta oración es la respuesta también de Pablo a los críticos de su predicación, a los críticos de su mensaje. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo aquí también que su fe era inamovible, que su fe no se iba a mover, que él seguía siendo fiel a Cristo, y por eso iba a seguir predicando el evangelio, que iba a seguir hablando de Cristo. Y algo también muy importante podemos ver aquí, que para Pablo era algo impensable, algo imposible, el creer el evangelio de verdad, el creer el evangelio de Cristo y quedarse callado. Para él no tenía lógica en su cabeza ese pensamiento de decir que eran cristianos, de decir que creían en la palabra de verdad y se quedaran callados y no predicaran del evangelio. Y eso lo podemos traer a nosotros como predicadores. Si nosotros carecemos de convicciones y de fidelidad a Cristo en nuestra predicación y en nuestra vida diaria, solo estamos revelando que carecemos de convicción y de fidelidad a Cristo en nuestro corazón. Si carecemos de convicción y de fidelidad a Cristo, entonces solo estamos buscando nuestra comodidad, solo estamos buscando el prestigio y la popularidad que resulta de silenciar el mensaje de verdad, el evangelio de verdad. Solo demuestra que nuestra confianza en Dios es débil. La verdadera fidelidad, la verdadera certeza en Cristo siempre nos llevará a nosotros, al creyente, a predicar, a dar testimonio fiel de la verdad. Martín Lutero declaró en aquel juicio en la dieta de Worms, lo voy a leer textualmente para no perder el mensaje
que quiso dar Lutero, que dice: a menos que ilustren y convenzan con evidencia de las Sagradas Escrituras o con diferentes sustentos o razonamientos abiertos y claros, no puedo retractarme ni voy a hacer, ni lo voy a hacer, porque no es sabio ni seguro actuar en contra de la conciencia. Esa es mi posición. No puedo hacer algo diferente, que Dios me ayude. Amén. Vemos cómo Martín Lutero también aquí en sus palabras, al igual que Pablo, está mostrando esa fidelidad que él tenía a Cristo. Está mostrando que su fidelidad era Cristo más allá de la iglesia romana. Él estaba convencido de que podía depositar su fidelidad, su fe en Cristo. Sin duda, como mencioné al inicio de este mensaje, estamos viviendo tiempos no tan diferentes a los que vivió Pablo, a los que vivió Lutero, a los que vivió la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Tal vez todavía no estamos en una persecución tan encarnizada como ellos la vivieron, pero sin duda, igual que en ese tiempo, la iglesia está siendo silenciada, está siendo atacada a través de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, o de estas ideologías que nos alejan de Cristo. Cada una de estas cosas está aún más al alcance de cada uno de nosotros y de nuestros miembros de la iglesia, gracias al Internet. Y no digo que el Internet sea malo, también nos ayuda para llevar el mensaje. Pero es tan fácil ahora acceder a este tipo de enseñanzas. Y no solo hablo porque debemos estar alertas de no caer en la tentación de ser adeptos a este tipo de mensajes de coach motivacional o de evangelio de prosperidad, sino también es un llamado a, como cristianos, como lo dice Pablo, por nuestra fe, sigamos predicando. Es decir, que nos mantengamos firmes predicando la palabra de verdad, el verdadero evangelio, ese evangelio que confronta nuestra fe, que confronta nuestra vida, que nos lleva a darnos cuenta de nuestros pecados y nos lleva también al arrepentimiento de estos mismos. Ese evangelio que sana, que acerca a las personas a Cristo. Es por eso que como cristianos, como líderes de iglesia, como pastores, como miembros de la iglesia de Cristo, no debemos, nos debemos, mantener fieles a Cristo. Y fidelidad a Cristo no solo cuando estamos bien, cuando estamos teniendo bendición, sino fidelidad a Cristo en medio de la adversidad, en medio de esta época que nos quiere silenciar, que de poco a poco se va infiltrando en las iglesias con apariencia de piedad, pero que están alejando a la novia de Cristo de su amor, de su verdad, de su mensaje. Ahora, si nosotros estamos cayendo en estos engaños, deberíamos preguntarnos si estamos creyendo genuinamente la verdad de su palabra. Si de verdad estamos tan profundamente sumergidos en su palabra y también qué tanto tiempo estamos pasando en la Biblia, en oración, en comunión con Dios. Que los momentos difíciles de prueba sirvan para darnos cuenta en verdad de cuánto tiempo pasamos cerca de Dios y nos rete a buscar más tiempo con Él y no sean estos tiempos de desánimo. MacArthur en su comentario menciona lo siguiente: quienes creen genuinamente la verdad no pueden evitar hablar de ella. Entonces, alguien que es fiel a Cristo no va a poder nunca evitar el defender su fe, el hablar de Cristo, el predicar el evangelio, porque tenemos la misma fe, la misma fidelidad que tenía Pablo, que tenía el salmista, o podemos llegar a tener esa misma fe, esa misma fidelidad. Entonces debemos de mantenernos fieles. Ahora, como segunda característica que debe tener un cristiano es vivir esperanzado en Cristo. Esto lo encontramos en el versículo
14, que dice, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En este versículo, como dice el comentario Mundo Hispano, Pablo está hablando de la fe y también de la fe que resulta en la afirmación de la resurrección, diciendo, en efecto, el siervo de Dios llega a ser fructífero en el ministerio a medida que en él se manifiesta la muerte de Cristo. Es decir, podemos vivir esperanzados, podemos dar frutos, ser fructíferos en nuestro ministerio en la medida en que nosotros estemos manifestando a Cristo en nuestras vidas, en que estemos manifestando esta esperanza de que Cristo nos resucitará, de que Dios nos resucitará junto con Jesús y que nos presentará además justos Jesús delante de Dios. Es decir, la actitud del cristiano debe ser de alguien que ha muerto a sus propios deseos, a sus propios deleites, a sus propios sueños y ambiciones. Porque como dice en el inicio de este versículo, y podemos ver que Pablo nos está diciendo que esta resurrección que él va a experimentar en Cristo no es solamente un concepto individual de él, sino que es un concepto que incluye a toda la iglesia de Corinto y a todo creyente de todas las edades. Es decir, esta esperanza, esta promesa que nos dice aquí Pablo, no es solamente para él o para los que son líderes de una iglesia o para el pastor, sino es para todo aquel que ha creído no solamente en Jesús, sino que también cree en su resurrección, que también cree en su venida. Es esa esperanza de que vamos a ser resucitados junto con él, que vamos a presentarnos justos por Jesús delante de Dios. Sin duda podemos ver en todas las cartas de Pablo que él era alguien valiente en la predicación del evangelio, porque aporta la realidad más gloriosa e importante. El evangelio aporta una realidad importantísima y gloriosa, que es la esperanza de la resurrección para todos los que creen. Así que el apóstol Pablo siempre estuvo dispuesto a dar su vida predicando el evangelio, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, es decir, Dios, a él también lo va a resucitar junto con Dios, con Jesús, perdón. La muerte a Pablo no le daba temor. La muerte a Pablo no le era algo del cual sentirse aterrorizado o temeroso. Y lo podemos ver en Romanos 8:18, que dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en él ha de manifestarse. Y también lo vemos, esta esperanza, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, que él ha peleado la buena batalla, que él ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Y le menciona que ya estaba a punto de ser sacrificado, que ya estaba en tiempo su partida, pero no vemos a un Pablo teniendo temor, sino lo contrario, esperanzado en Cristo, y al vivir en esa esperanza también daba esperanza a las demás personas a las que él predicaba. Pablo confiaba en que Dios presentaría a los corintios y a él santos sin mancha. Pablo tenía esa confianza y esa esperanza de que Jesús los iba a presentar ante el Padre, ante Dios, como alguien santos, alguien puros, alguien limpio.
y que aunque sufriera aquí en la tierra, aunque pasara lo que pasara aquí en la tierra, su esperanza estaba en la gloria venidera, en el futuro, en que él iba a ser presentado ante Dios y iba a gozar de la gloria de Dios en su momento. Pablo no solo estaba dispuesto a arriesgar su vida por su propia esperanza de estar frente al Padre como alguien santo, sino también estaba dispuesto a entregar su vida por la de aquellos que oirían y creerían en este mismo evangelio. Nuestra esperanza debe estar solo no solo en el presente, en que Dios nos podrá librar y nos puede librar a veces de dificultades, de aflicciones, sino que Dios, aun cuando permita que pasemos por estas dificultades, seguirá estando ahí Él, seguirá siendo fiel, seguirá deberá ser esa nuestra esperanza, primeramente, que Él permanecerá fiel en nuestro presente. Y segundo, como dice Pablo, también nuestra esperanza debe estar puesta en que las pruebas y aflicciones del presente son nada si las comparamos con su gloria venidera, con la esperanza de estar con Dios toda la eternidad. El sufrimiento debe volverse en el cristiano nada, debe volverse algo que no le afecte, por así decirlo. Si tiene los ojos puestos y su esperanza puesta en aquel que le promete un futuro a su lado. Es cierto que las pruebas son procesos y que cuando perdemos a un ser querido, que cuando perdemos algo importante para nuestras vidas, también debemos de vivir ese proceso. Y además también sabemos que cada proceso en cada persona es diferente. Pero no con esto digo que no se deba vivir los procesos, que no se deba llorar, que no se deba estar triste cuando estemos en aflicción, cuando estemos pasando una prueba, sino lo que me refiero es que nuestra esperanza y nuestros ojos deben estar puestos no en la recompensa, no en los decretos, no en las declaraciones, no en las cancelaciones que están tanto de moda en el evangelio de la prosperidad, ni tampoco debe estar puesta nuestra esperanza en los falsos apóstoles, en los falsos profetas, o en esos falsos maestros o ideologías, sino debe estar puesta nuestra esperanza en Cristo, autor de nuestra salvación. La segunda venida es la esperanza de cada generación de creyentes, pero solo es la realidad de una sola generación. Los creyentes debemos de estar entonces viviendo siempre listos y esperanzados. Estar listos y esperanzados no significa estar esperando sentado en una silla, en tu iglesia o en tu casa, cómodamente con una bolsa de papitas o con un refresco, esperando a que Cristo venga, sino significa estar activos en el servicio de Cristo. Como lo estaba Pablo. Pablo tenía esa esperanza en Cristo, pero esa misma esperanza que él tenía lo llevaba a brindar esperanza a los demás. Entonces un cristiano de barro debe vivir esperanzado en Cristo. Y como tercera característica, ya para terminar, el cristiano de barro debe vivir en adoración a Cristo. Y esto lo encontramos en el versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. En el corazón de Pablo, si vemos sus cartas y sus escritos, siempre estuvo el ayudar a gente
pecadora, a gente alejada de Cristo, al llegar por medio de la fe en Cristo y encontrar la paz verdadera y el gozo, y además dar el honor a Dios. Pablo les asegura en este versículo 15 a los Corintios que su padecimiento de Pablo que está viviendo, o los padecimientos que él vive, como era estar en la cárcel, ser perseguido, ser rechazado su mensaje, era por amor a ellos. Y no solamente por amor a ellos, sino era para que la gloria de Dios pudiera derramarse a través de muchos en la iglesia y a una sola voz, a una sola acción de gracias, pudieran darle gloria a Dios. La declaración de Pablo de hacer esto por amor a los corintios revela también una gran muerte a sus deseos, un gran hacer a un lado lo que él quería para mostrar su amor a esta iglesia de Corinto. Porque recordemos, era una iglesia que había rechazado ya su mensaje y que había rechazado su liderazgo como apóstol. Y tanto así que ya tenía a otros falsos maestros enseñando falsas enseñanzas. Y no vemos a un Pablo airado, a un Pablo buscando venganza, sino en amor. Un Pablo que está amando a esa iglesia de Corinto y que en ese amor busca que no se pierda esta iglesia. Pero el objetivo final de Pablo era que Dios recibiera la gloria a través de la conversión y del testimonio que iban a dar a estos que se convertían al evangelio. Eso era lo que buscaba Pablo, que en medio de su ministerio, que en medio de su predicación y de tal vez de esta conversión de más creyentes, él buscaba que en medio de todo esto, la gloria fuera para Dios. Los siervos de Cristo, los cristianos, los que servimos, deberíamos tener un corazón, deberíamos tener una vida sumergida en la luz de la gloria de Cristo. Debemos tener una vida tan sumergida en Dios que reflejáramos, que fuéramos capaces de reflejar a Jesús. Deberíamos de vivir tan cercanos a Dios que pudiéramos reflejar a Cristo. Y este es el primer, o una de las tantas cosas que podemos hacer para adorar a Dios. Es compartir nuestra fe con otros. El preocuparnos como Pablo se preocupaba por sus hermanos en Corinto. No criticándoles, no juzgándolos, sino en amor genuino, preocupándose por ellos para que no se perdieran más de lo que ya se estaban perdiendo. Porque recordemos que su meta final era que toda esta iglesia, que todos estos creyentes adoraran y dieran gloria a Dios a una sola voz. El cristiano debe caracterizarse por buscar su gloria, porque Dios sea glorificado. No buscar su propia gloria, no buscar su comodidad, no buscar que su reputación o su popularidad crezcan. Un cristiano siempre debe buscar que Dios sea exaltado y que Dios sea adorado en todo lo que él haga. Que sea Dios el que brille. Que sea él
el que la gente vea cuando nos mire a nosotros, que sea su reflejo en nosotros el que impacte a otros y no nosotros mismos. Pablo lo entendió a la perfección, que no se trataba solo de llevar almas al cielo. Ese no era su fin, sino que en su ministerio, en su predicación, fuera Dios exaltado. Que Dios se llevara siempre toda la gloria. Recapitulando, entonces, el Dios que el día de hoy, perdón, hemos visto en estos versículos, entonces, 3 características que debe tener todo cristiano de barro. 1, que debe vivir en fidelidad a Cristo. 2, que debe vivir esperanzado en Cristo. Y 3, que debe vivir en adoración a Cristo. Así como Pablo confiaba en Dios, era fiel a Dios, vivía en fidelidad a Dios, vivía esperanzado en que sus sufrimientos, sus problemas, sus tribulaciones en este mundo eran nada comparadas con la gloria que iba a vivir al lado de Dios. Nosotros también vivamos de esa manera. Vivamos fieles a Cristo. Vivamos cimentados en Cristo. Y que al vivir fieles, así vengan ideologías, así vengan corrientes que nos quieran alejar de Cristo, nosotros nos sigamos manteniendo fieles a su palabra. Y no tanto a una iglesia, como decía, sino a su palabra. Que nos mantengamos fieles a su evangelio, a su verdad. Y hoy quisiera invitarles y ponerles este reto de poder compartir el evangelio, por lo menos a una persona que nos encontremos en nuestra vida, el día de hoy o esta semana. Que ese sea nuestro reto. Que esa fidelidad que decimos profesar y que nos jactamos muchas veces de tener, la podamos poner en práctica siendo fieles, compartiendo el evangelio, adorando también a Dios a través de compartir el evangelio y no solamente en 15 minutos o 10 minutos en nuestras iglesias con la música, sino que nuestra adoración sea constante en nuestras vidas, que sea una manera de vivir el adorar a Dios y vivir esperanzados en Él. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer el día de hoy, que podamos compartir del evangelio a alguien en nuestras vidas. Y a lo mejor ya no tenemos que hacer uno a uno, como lo hacíamos antes, tal vez también no se puede por la pandemia, pero gracias a Dios, así como decía que lastimosamente también las redes sociales nos acercan más a estos falsos mensajes, creo que también es una bendición porque nosotros también podemos dar este mensaje ya desde nuestras redes sociales, con una imagen, con un post. Entonces, prediquemos el evangelio de cualquier manera que tengamos las herramientas para hacerlo. Que seamos fieles a Cristo. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú has sido fiel, porque tú has permanecido fiel con nosotros, Dios. Te pido que tú nos des esa valentía, que nos des esas fuerzas, que nos des esas fe, Padre, ese amor hacia ti, y podamos ser personas fieles, podamos ser personas esperanzadas, personas que te adoren a ti en todos los aspectos de nuestra vida, Dios, no solamente en un culto, en un domingo, en un tiempo de oración, sino que nuestras vidas reflejen quién eres tú constantemente, aún en la persecución, aún en las tribulaciones, Padre. Que tu nombre sea exaltado y glorificado siempre que nosotros prediquemos tu palabra, Dios. Lo pongo en tus manos todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.